En este video se van a explicar las transacciones de finanzas a nivel conceptual. Dentro de las transacciones de finanzas vamos a encontrar que hay algunas que van a formar parte de circuitos y otras que no. Primero vamos a ver las transacciones de finanzas que sí forman parte de un circuito. La primera transacción es recibo de cobranza. Esta transacción forma parte del circuito de venta. Nos va a servir para registrar las cobranzas de las ventas. Esta transacción también va a afectar la cuenta corriente del cliente. Esto quiere decir que la vamos a tener que imputar, en este caso usando la transacción de imputación de ventas. En algunos casos esta imputación se va a generar automáticamente. Dentro del video de recibo de cobranza esto se explica en detalle. Y además va a generar un asiento contable, que también se va a explicar en detalle en el video de recibo de cobranza. Luego tenemos egreso de valores, que nos va a servir para registrar los pagos a proveedores. Esta transacción va a afectar la cuenta corriente del proveedor y por eso tiene que imputarse en imputación de compras. Al igual que en recibo de cobranzas, en algunos casos esta imputación se va a generar automáticamente. Esto se explica en detalle en el video de egreso de valores. Esta transacción también genera asiento contable. El pago de fondo fijo va a formar parte del circuito de fondo fijo. Nos va a servir para registrar los pagos que se hagan desde una caja de fondo fijo. Esta transacción no afecta a cuenta corriente, ya que ninguna transacción del circuito de fondo fijo afecta a cuenta corriente. Es decir, cuando carguemos comprobantes a nombre de un proveedor, no se va a llevar la cuenta corriente de ese proveedor. Y esta transacción también genera asiento contable. Finalmente, tenemos el pago de rendición, que nos va a servir para registrar los pagos de rendiciones a empleados. Esta transacción va a afectar la cuenta corriente con el empleado, es decir, vamos a tener que imputarla con una transacción de imputación de rendiciones. Al igual que en los dos casos previos, en algunos casos esta imputación se va a generar automáticamente y en otros casos va a haber que hacerla manualmente. También esto se explica en el video de pago de rendición. Esta transacción también genera asiento contable. Luego tenemos transacciones de finanzas que no forman parte de un circuito. La primera transacción es egreso de valores caja-banco. Esta transacción va a servir para registrar todos los pagos que no se encuadren dentro de los circuitos que acabamos de ver. Un ejemplo muy frecuente es el pago de IVA. El pago de IVA no entra en ninguno de los otros circuitos, sino que se hace directamente un egreso de valores caja-banco para registrar que salió la plata para pagar el IVA. Esta transacción no afecta a cuenta corriente. Es decir, que si yo le hago un pago con esta transacción a un proveedor, esto no se va a registrar en su cuenta corriente y esta transacción genera asiento contable. Luego tenemos el ingreso de valores caja-banco, que viene a cumplir el mismo rol que la transacción anterior, pero para ingresos. Un ejemplo sería un aporte de socios. Adicionalmente vamos a tener las transacciones de egreso e ingreso de valores caja-banco, pero de saldo inicial. Estas dos transacciones van a ser exactamente iguales a las primeras dos, solamente que no van a generar asiento contable. Estas dos transacciones nos van a servir para registrar los saldos iniciales de las cajas y cuentas bancarias cuando empezamos a usar el sistema. Un egreso de valores saldo inicial caja-banco nos va a permitir para registrar saldos negativos. Por ejemplo, si tenemos alguna cuenta con menos 1.000 pesos de saldo. Y un ingreso de valores saldo inicial caja-banco nos va a servir para registrar los saldos iniciales positivos de nuestras cuentas o cajas. Luego tenemos el depósito de valores. Esta transacción nos va a servir para registrar que estamos depositando un cheque en una cuenta bancaria. Esta transacción no afecta a ninguna cuenta corriente y genera un asiento contable. La conciliación de valores es una transacción que nos va a servir para registrar el débito o crédito de efectivo por un cheque que hayamos recibido o emitido. Es decir, en esta transacción vamos a poder registrar cuando cobramos un cheque que nos hayan entregado, es decir, cuando ese cheque se convierte en efectivo, o cuando se haya pagado un cheque que nosotros hayamos emitido con una chequera propia. Básicamente, esta transacción convierte cheques en efectivo, sea con saldo a favor para un cheque recibido o saldo en contra para un cheque entregado. Finalmente tenemos la transferencia de valores, que nos va a servir para registrar transferencias de valores, efectivo, cheques, etc. entre cajas o cuentas bancarias propias. Esta transacción también genera asiento contable. Además de estas transacciones, hay algunas respectivas a circuitos particulares, como el circuito de cheques rechazados o la extracción con cheque propio, que se explicarán en videos independientes. Para usar las transacciones de finanzas, vamos a tener que cargar los siguientes maestros: las cajas, las cuentas bancarias, las chequeras o las chequeras de pago diferido. Luego tenemos las imputaciones contables, que nos van a servir para las transacciones genéricas como egreso de valor caja-banco e ingreso de valor caja-banco. Como estas dos transacciones no forman parte de un circuito, le vamos a tener que indicar al sistema qué cuenta contable debe tomar.
Esto se va a indicar por medio de una imputación contable. Finalmente, vamos a tener que cargar los proveedores, clientes y o empleados con los que hagamos transacciones de finanzas.